El ministerio Conéctate Jesús presenta Job, un varón perfecto. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del ministerio Conéctate a Jesús. Esta es la serie Feliz para Siempre, con nuestro primer segmento, Vidas con Objetivo. Job, un varón perfecto. Seguidamente tendremos la Biblia al día, el libro de los Salmos. Luego tendremos el devocional, Reflejemos a Jesús. El tema central, el pastor Ted Wilson, nuestro presidente. La escuela sabática para nuevos creyentes. Y cerramos con el mejor de todos, la escuela sabática regular. Amigos, es hora de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos por permitirnos en esta hora iniciar la transmisión. Oramos con Dios para que usted tome el control de ella y nosotros menguamos, para que toda la gloria sea solo suya. En nuestra lista de oración ponemos, oh Señor, a los privados de libertad. Son miles, miles, miles de hombres y mujeres, jóvenes y no jóvenes, que están, Señor, en una condición bien desesperada. Oramos, buen Dios, para que su Espíritu Santo pueda acompañarlos y que ellos puedan notar la presencia del mismo en medio de ellos. Oramos por los privados, por los enfermos de su pueblo. Los hospitales están, Señor, todavía repletos de personas que padecen de alguna enfermedad. Oramos, Padre Santo, para que estos puedan conocer de que no están solos. Oramos por los hogares. Luego de la pandemia, el número de problemas se incrementó dentro de los hogares. Por lo que, oh Padre Santo, hoy por hoy, necesitamos más de su ayuda. Necesitamos más de su poder. Necesitamos más de Jesús. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vidas con objetivo. Job, un varón perfecto. En esta serie hemos visto la introducción, el propósito de las pruebas. Hemos visto la respuesta, la recompensa. También hemos visto el espíritu de profecía y el paralelismo entre Job y Jesús. De allí extraímos una serie de lecciones, como lo fue el sufrimiento, sufriendo como el Salvador sufrió. Consejo para maestros, padres y alumnos, en la página 424. La paciencia y el carácter de Job, el mismo libro, la misma página. El propósito de las pruebas, el deseo de toda la gente, página 564. La compasión de Jesús hacia los sufrientes, reflejemos a Jesús, página 198. También hemos visto la introducción a la lección número 1, el sufrimiento y la redención, el objetivo. ¿Qué significa esta lección, el sufrimiento y la redención
y cómo podemos aplicar las enseñanzas de esta lección a nuestra vida. El día de ayer analizamos esta cita, esta primera cita, Job 42, 17, 10 al 17, hablando de la redención y restauración de Job. La lección de importancia que se puede traer de esta cita del libro de Job es la redención y la restauración de Job después de sus pruebas y aflicciones. A través de la historia de Job aprendemos varias lecciones fundamentales. Esta cita de Job 42, 10 al 17 nos enseña la importancia de la oración. Job oró por sus amigos, incluso en medio de su propia aflicción. Esta actitud de oración y compasión hacia los demás fue un factor clave en la redención y restauración de Job. Nos enseña la importancia de orar por los demás, incluso en momentos difíciles. La segunda lección es la fidelidad y el favor de Dios. Después de que Job oró por sus amigos, Dios quitó su aflicción y restauró lo que había perdido. Esta historia nos muestra la fidelidad de Dios para redimir y restaurar a aquellos que confían en Él. Dios es capaz de revertir nuestras circunstancias y bendecirnos abundantemente. La tercera lección que traemos de Job 42, 10 al 17, la importancia de las relaciones y la comunidad. Después de su restauración, Job fue visitado y consolado por sus hermanos, hermanas y conocidos. La comunidad jugó un papel crucial en la restauración de Job, brindándole consuelo, compañía y apoyo. Nos enseña la importancia de las relaciones y el apoyo mutuo en tiempos de dificultad. La cuarta lección, la abundante bendición de Dios. Después de su restauración, Job recibió bendiciones abundantes en términos de riqueza, familia y longevidad. Esto muestra el poder de la bendición de Dios y su capacidad para restaurar lo que ha sido perdido en mayor medida. Nos recuerda que Dios puede bendecirnos más allá de nuestras expectativas. En cuanto a la aplicación personal, primero, cultivar una vida de oración. La historia de Job nos desafía a cultivar una vida de oración constante, incluso en medio de las dificultades. La oración nos conecta con Dios, nos capacita para interceder por los demás, confiar en la fidelidad de Dios. A través de la historia de Job, somos recordados de la fidelidad de Dios para redimir y restaurar nuestras vidas. En tiempos de prueba, debemos confiar en que Dios está obrando y que tiene el poder de revestir nuestras circunstancias. La tercera aplicación a nuestras vidas hoy en tiempos modernos es valorar las relaciones y la comunidad. La importancia de Job destaca la historia de Job destaca la importancia de las relaciones y la comunidad en tiempos de dificultad. Debemos buscar y cultivar relaciones saludables, apoyándonos mutuamente y brindar consuelo y apoyo a los demás. La cuarta aplicación es apreciar las bendiciones de Dios. La historia de Job nos enseña a apreciar y dar gracias por las bendiciones de Dios, incluso en tiempos en medio de las pruebas. Debemos reconocer que Dios puede bendecirnos
abundantemente y que sus planes para nosotros son buenos. En resumen, en la cita de Job 42, 10 al 17, se nos muestra la redención y restauración de Job, destacando la importancia de la oración, la fidelidad a Dios, las relaciones, la comunidad y la abundante bendición de Dios. Estas lecciones tienen aplicaciones valiosas para nuestras vidas modernas, invitándonos a confiar en Dios, valorar las relaciones y apreciar las bendiciones que Él nos otorga. Así, encontramos un gran paralelismo entre esta cita de Job 42, 10 al 17 en el Nuevo Testamento, en Mateo 27, 32 al 56. Pasaje que narra la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista de Mateo. De este pasaje tenemos la lección principal. Estamos en Mateo 27, 32 al 56. Recuerden, Mateo 27, 32 al 56. La lección principal que se puede extraer de esta cita, Mateo 26, 32 al 56, es la crucifixión y muerte de Jesús como el cumplimiento del plan de redención de Dios para la humanidad. Mateo 27, 32 al 56. A través de este evento registrado en Mateo 27, 32 al 56, vemos que Jesús sacrificó su vida para pagar por los pecados del mundo y ofrecer salvación a todos los que creen en Él. Esta es la lección principal de Mateo 27, 32 al 56. Las lecciones secundarias de Mateo 27, 32 al 56, la humillación y el sufrimiento de Jesús. Acá se describe detalladamente los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús y muestra la intensidad de su humillación y sufrimiento. Fue escarnecido, golpeado y crucificado junto a dos ladrones. Este sufrimiento es un recordatorio del sacrificio extremo que Jesús hizo por amor a la humanidad. La segunda lección secundaria de este pasaje de Mateo 27, 32 al 56 es el rechazo y la burla hacia Jesús. Tanto los que pasaban por allí como los principales sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos se burlaron de Jesús y lo desafiaron a demostrar su poder descendiendo de la cruz. Este rechazo refleja la resistencia y la incredulidad que Jesús enfrentó durante su ministerio terrenal. La tercera aplicación a nuestra vida de este pasaje, Mateo 27, 32 al 56, es la oscuridad y el terremoto. Durante las horas de su crucifixión, que fue entre la hora sexta y la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Se produjo un terremoto. Estos fenómenos naturales resaltan la importancia y el impacto sobrenatural de la muerte de Jesús. Además, el velo del templo también se rasgó de arriba hacia abajo, en dos, simbolizando el acceso directo de Dios a través de la muerte
de Jesús, el fin de los sacrificios de Cordero. Todo esto está registrado en Mateo 27, 32 al 56. La cuarta y última lección que encontramos es la confesión del centurión. Enorme. Después de presenciar los eventos sobrenaturales que ocurrieron durante la muerte de Jesús, el centurión y aquellos que estaban con él reconocieron que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Esto muestra cómo incluso los que creen en Jesús fueron impactados por los eventos que rodearon su crucifixión. El paralelismo con el Nuevo Testamento de esta misma cita que se encuentra en el Nuevo Testamento y que también la podemos encontrar en otros evangelios donde se relata la importancia teológica y redentora de su sacrificio, así como la respuesta de las personas que lo presenciaron. Hay aplicaciones modernas a la vida moderna que tenemos que ver en este pasaje de Mateo 27, 32 al 56. Primero, reconocer y valorar el sacrificio de Jesús. La crucifixión de Jesús nos recuerda el inmenso sacrificio que hizo por nosotros. Debemos reconocer y valorar su amor y entrega, viviendo en gratitud y respondiendo a su sacrificio con una vida de obediencia y adoración. Segunda aplicación, reflexionar sobre el rechazo y la burla hacia Jesús. La reacción negativa hacia Jesús durante su crucifixión nos desafía a nuestros propios corazones y actitudes. Debemos evaluar si estamos abiertos a recibir a Jesús en nuestras vidas y si estamos dispuestos a seguirlo a pesar de la oposición o el rechazo que podamos enfrentar, incluso de nuestros propios familiares. La tercera aplicación es experimentar la luz y la liberación en la muerte de Jesús. La oscuridad y el terremoto que ocurrieron durante la muerte de Jesús representan la liberación del pecado y la reconciliación con Dios que se hizo posible a través de su sacrificio. Debemos aceptar esa liberación y vivir en la luz de su amor y gracia. Ya no tenemos que seguir viviendo en oscuridad. La cuarta y última aplicación, confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Al leer Mateo 27, 32 al 56, encontramos que al igual que el centurión y aquellos que presenciaron los eventos sobrenaturales, debemos confesar y creer que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. No era, como dijo el centurión, sino es, porque Jesús no está muerto, Él vive. Esta confesión nos lleva a una relación personal con Él. Nos impulsa a vivir en obediencia y fidelidad a su enseñanza. En resumen, la cita de Mateo 27, 32 al 56 nos presenta la crucifixión y muerte de Jesús y nos enseña sobre su sacrificio redentor, el sacrificio que enfrentó, el rechazo y la burla que soportó, los eventos sobrenaturales que ocurrieron y la confesión de su divinidad por parte del centurión. Estas lecciones nos desafían a valorar y responder al sacrificio de Jesús, reflexionar sobre nuestro propio compromiso con Él,
experimentar su liberación y confesarlo como el Hijo de Dios en nuestra vida diaria. Amigo, hasta aquí el resumen de lo que hemos visto ya en esta serie. Job, un varón perfecto. Lección número 1. Continuamos con la lección número 1 en su segunda parte. Y hoy vamos a leer y analizar Job 1, 13 al 19. El sufrimiento es parte de la experiencia humana. El libro de Job relata las pruebas y las aflicciones extremas que Job enfrentó en su vida, incluyendo la pérdida de sus bienes, sus hijos y su salud. Leamos el pasaje. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, diríjanos a la hora de leer su palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aunque estaba aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Solamente escapé yo para darte la noticia. Cada mensajero termina el mensaje con la misma expresión. Solamente escapé yo para darte la noticia. Amigo, hay muchas lecciones aquí en este pasaje. Este pasaje
que se encuentra en el capítulo 1 de Job, comenzando desde el versículo 13 y terminando en el 19. Tiene una lección principal y lecciones secundarias. La lección principal que se puede extraer de esta cita es que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Job enfrentó pruebas y aflicciones extremas en forma de pérdida de bienes, hijos y salud. Esta experiencia de sufrimiento destaca la realidad de que los seres humanos, incluso aquellos que son justos y piadosos, pueden enfrentar dificultades y pruebas en sus vidas. Las lecciones secundarias que podemos extraer de este pasaje que nos deja claro Job 1, 13 al 19, que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, son la fragilidad de la vida y la posesión de bienes. Lección número 1. La prueba de la fe y la confianza en Dios. Lección número 2. La compasión y el apoyo en tiempos de sufrimiento. Lección número 3. Y la cuarta lección que podemos encontrar en este pasaje de Job capítulo 1, versículos 13 al 19, la soberanía de Dios y su propósito más allá del sufrimiento. Veamos cada una de estas lecciones en detalle. La primera lección, o la primera lección secundaria que podemos encontrar de este pasaje de Job capítulo 1, versículos 13 al 19, es la fragilidad de la vida y la posesión de bienes. La fragilidad de la vida y la posesión de bienes. El relato muestra que Job perdió repentinamente sus posesiones, como sus bueyes, asnas, ovejas, camellos, e incluso sus hijos, en una serie de eventos trágicos. Esto nos recuerda la naturaleza efímera de las cosas materiales y cómo pueden ser arrebatadas de nosotros en cualquier momento. Lo vivimos en la pandemia. Grandes empresarios perdieron todo y quedaron sin nada. Usted puede simplemente meterse en un buscador en cualquiera de las conexiones de internet y usted va a ver la lista. No tiene término la lista de empresarios que perdieron todo producto del cierre de todas las actividades económicas producto de la pandemia. La fragilidad de la vida y las posesiones de bienes. Es la primera lección secundaria que encontramos en Job capítulo 1, versículos 13 al 19. La segunda lección secundaria, la prueba de la fe y la confianza en Dios. En Job capítulo 1, versículos 13 al 19, encontramos que a pesar de las adversidades, Job se mantuvo fiel a Dios y confió en él. Aunque cuestionó y lamentó su sufrimiento, no renunció a su fe. Esta lección nos desafía a confiar en Dios incluso en medio de las pruebas y a mantener nuestra fe a pesar de las circunstancias difíciles. La segunda lección que encontramos al estudiar la vida de Job, comenzando desde el capítulo 1, versículos 10
al 19, la prueba de la fe y la confianza en Dios. La tercera lección, la compasión y el apoyo en tiempos de sufrimiento. A lo largo del relato, vemos que Job recibió noticias desfavorables, devastadoras, de pérdida tras pérdida. Sin embargo, también hubo mensajeros que sobrevivieron y le llevaron la noticia de cada tragedia. Solo escapé yo para darte la noticia. Cada uno terminó su mensaje con esta frase. Esto destaca la importancia de la compasión y el apoyo mutuo en tiempos de sufrimiento, brindando consuelo y siendo un apoyo para aquellos que atraviesan dificultades. La compasión y el apoyo en tiempos de sufrimiento. Tercera lección que encontramos en Job, capítulo 1, versículos 10 al 19. Y la cuarta lección, la soberanía de Dios y su propósito más allá del sufrimiento. Aunque Job experimentó una serie de tragedias, la historia de Job también nos enseña que Dios es soberano y tiene un propósito más allá del sufrimiento. A lo largo del libro se revela que Dios estaba obrando en la vida de Job y tenía un plan más grande en mente. Este pasaje de Job capítulo 1, versículos 10 al 19, tiene paralelismo en el Nuevo Testamento. En realidad, todo el libro tiene paralelismo en el Nuevo Testamento. El libro de Job es en su totalidad, no tiene un paralelismo directo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el tema del sufrimiento y la perseverancia en la fe en medio de las pruebas es abordado en varias partes del Nuevo Testamento, como en las enseñanzas de Jesús sobre la persecución y el sufrimiento de los discípulos por su fe. Y de ello vamos a hablar más adelante. Aplicaciones para la vida moderna. Tenemos reconocer la realidad del sufrimiento, mantener la fe y la confianza en Dios, buscar apoyo y compasión en la comunidad, buscar el propósito de Dios en el sufrimiento. Veamos. Reconocer la realidad del sufrimiento. El relato de Job nos recuerda que el sufrimiento es una realidad en la vida humana. Debemos estar preparados para enfrentar dificultades y pruebas y no ser sorprendidos cuando ocurran. Ya las Naciones Unidas se preparan para la próxima pandemia. Segunda lección, segunda aplicación. Mantener la fe y confianza en Dios. A través del ejemplo de Job, aprendemos la importancia de mantener nuestra fe y confianza en Dios. Incluso cuando enfrentamos circunstancias difíciles y aparentemente injustas, debemos aferrarnos a la esperanza y a la seguridad de que Dios está con nosotros y tiene un propósito más allá de nuestro sufrimiento. Tercera lección, amigos, buscar apoyo y compasión en la comunidad. Al igual que Job, registrado en el capítulo 42, recibió el apoyo de aquellos que le llevaron la noticia de su sufrimiento. Registrada en este primer capítulo, solo escapé yo para darte la noticia. Debemos buscar apoyo y compasión en nuestra comunidad de fe y en aquellos que nos rodean. La conexión y el consuelo mutuo son importantes en tiempos de sufrimiento. Llama a los miembros de tu iglesia y ponlos al corriente para que oren por ti y tu situación. Una comunidad de fe unida en oración es
uno de los mejores apoyos que puede recibir el que está padeciendo. Por eso se montan cadenas de oración. Agrega tu situación a la cadena de oración. Esta es la tercera aplicación. Buscar apoyo y compasión en la comunidad de fe en la que te encuentras. Cuarta y última aplicación. Buscar el propósito de Dios en el sufrimiento. Aunque el sufrimiento puede ser difícil de entender, debemos recordar que Dios tiene un propósito más allá de nuestras circunstancias dolorosas. Buscar la dirección de Dios, crecer en la fe y aprender las lecciones que el sufrimiento nos puede enseñar son parte del proceso de encontrar el propósito de Dios en medio de nuestras pruebas. Busca el propósito que Dios tiene al permitirte pasar por esta prueba en tu vida. En conclusión, la cita de hoy, Job 1, 13 al 19, nos enseña que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, destacando la fragilidad de la vida y los bienes. La prueba de la fe y la confianza en Dios. La importancia de la compasión y el apoyo mutuo. Y la soberanía de Dios y su propósito más allá del sufrimiento. Estas lecciones nos desafían a reconocer la realidad del sufrimiento, mantener nuestra fe en Dios, buscar apoyo en la comunidad y buscar el propósito divino en medio de nuestras pruebas. Amigo, que la experiencia registrada en Job 1, 13 al 19 nos ayude a mejorar nuestra fe. La segunda cita que queremos analizar el día de hoy es justamente el siguiente capítulo de Job, capítulo 2, versículos 7 al 8. Y entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza, en medio de ceniza. Este pasaje de Job 2, 7 al 8 es continuo al pasaje Job 1, 13 al 19. Ahora miremos la lección principal. La lección principal que se puede extraer de esta cita es que el sufrimiento puede manifestarse de diferentes maneras en la vida de una persona. Job experimentó una enfermedad dolorosa y debilitante, simbolizada por la sarna maligna que afectó todo su cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esta experiencia muestra que el sufrimiento puede venir en formas diversas y desafiantes, afectando todas las áreas de la vida de la persona. Hay lecciones secundarias. Número 1, el poder del adversario. Estamos en Job capítulo 2, versículos 8, 7 y 8. La cita revela que Satanás jugó un papel en el sufrimiento de Job al herirlo con una sarna maligna. Esto nos muestra la realidad de que hay fuerzas espirituales adversas que pueden causar dolor y sufrimiento en la vida de las personas. El poder del adversario. No te olvides
que no nos enfrentamos a un adversario común a nosotros. Es superior que nosotros. Hay poder en el adversario. Pero no te olvides que hay más poderes en nuestro capitán. Porque, por cierto, Jesús es nuestro capitán. Segunda lección secundaria. La persistencia del sufrimiento. Job sufrió constantemente, ya que llevaba un tiesto para rascarse debido a la intensidad de las armas. Esta lección nos enseña que el sufrimiento puede ser persistente y duradero, lo cual puede poner a prueba nuestra paciencia y resistencia. En este momento, pido a Dios por nuestro hermano Otulio Atencio, quien lleva años sufriendo un cáncer en una pierna. Hermano Otulio, seguimos orando por usted. Tercera lección secundaria. La humildad y la aceptación en el sufrimiento. Perdón. De Job capítulo 2, versículos 7 y 8 encontramos la humildad y la aceptación en el sufrimiento. Job, a pesar de sufrir de manera tan intensa y dolorosa, se sentó en medio de ceniza, un acto de humildad y resignación. Esto nos enseña la importancia de mantener una actitud de humildad y aceptación cuando enfrentamos situaciones de sufrimiento, reconociendo que no tenemos control absoluto sobre nuestras circunstancias. La cuarta y última lección. La lucha secundaria, la lucha física y emocional del sufrimiento. Esta cuarta lección secundaria presenta la imagen de Job tomando un tiesto para rascarse. Esta imagen muestra la lucha física y emocional que experimentó. Esto nos recuerda que el sufrimiento puede afectarnos. ¿Sí? Tanto física como emocionalmente, generando dolor en diferentes niveles. Amigo, el paralelismo con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay un paralelismo directo con esta cita específica de Job. Sin embargo, la enseñanza de Jesús y la experiencia de los apóstoles y otros seguidores de Cristo reflejan la realidad del sufrimiento humano y la necesidad de mantener la fe y la confianza en Dios en medio de las pruebas. Aplicaciones modernas. Aceptar la realidad del sufrimiento. Mantener la fe y la confianza en Dios. Buscar consuelo y apoyo en la comunidad. Abordar el sufrimiento con humildad y paciencia. Estas son las 4 aplicaciones a la vida moderna. La primera, aceptar la realidad del sufrimiento. Esta cita nos recuerda que el sufrimiento es una realidad en la vida humana. Debemos reconocer que podemos enfrentar desafíos y dificultades tanto físicas como emocionales y estar preparados para afrontarlos con una actitud de humildad y aceptación. Segunda aplicación, mantener la fe y la confianza en Dios. A pesar del sufrimiento que Job experimentó, él no renunció a su fe en Dios. Nos desafía a mantener nuestra fe y confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos situaciones dolorosas y aparentemente injustas. Tercero, buscar consuelo y apoyo en la comunidad.
en momentos de sufrimiento es importante buscar el apoyo de nuestra comunidad de fe y de aquellos que nos rodean. Compartir nuestras cargas y recibir consuelo y apoyo pueden apoyarnos a sobrellevar el sufrimiento y encontrar fortaleza en medio de las pruebas. Cuarto, abordar el sufrimiento con humildad y paciencia. Al igual que Job se sentó en medio de ceniza, debemos abordar una actitud de humildad y paciencia cuando enfrentamos el sufrimiento. Reconocer nuestra limitación y confiar en que Dios tiene un propósito más allá de nuestras circunstancias difíciles nos ayudará a sobrellevar el sufrimiento de manera más significativa. En resumen, queridos amigos, la cita de Job 2, 7 al 8 nos enseña que el sufrimiento puede manifestarse de diferentes formas en la vida de una persona y nos desafía a mantener nuestra fe y confianza en Dios, buscar apoyo en la comunidad, adoptar una actitud de humildad y aceptación y abordar el sufrimiento con paciencia y perseverancia. Estas citas respaldan la lección de sufrimiento y la redención, al mostrar la restauración y bendición de Job después de su sufrimiento y la crucifixión y muerte de Jesús como el sacrificio redentor por la humanidad. El día de mañana veremos en detalle cada una de las enseñanzas que encontramos a partir del sufrimiento y la redención. Lección número 1. En el paralelismo entre la vida de Job y la vida y ministerio de Jesús. Amigos, este fue el curso de hoy para Seminarios TISUT. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y te invito a suscribirte en cualquiera de nuestras redes sociales. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios TISUT. Somos mucho más que cursos seminarios privados. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio del sufrimiento y la redención de Job, comparado con el sufrimiento y la redención de Jesús. Ayúdanos, oh Dios, para continuar estudiando el día de mañana, si es tu voluntad, y que podamos seguir extrayendo lecciones importantes de la vida de Job al compararla con la vida de Jesús. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Que el Señor te bendiga muy, pero muy buenos días. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les deseo bendiciones para todos. Bendiciones.